Invitación y y a su amable audiencia también un especial saludo. Ya. ¿Usted es nueva en la política? Nueva en la política, así es. Soy una persona que ha tenido de por bien entrar ahora al tema político, con muchas ganas de demostrar, de darles a saber lo que nosotros podemos hacer como jóvenes. Sin embargo, también considero que cada quien dentro de sus espacios realiza el tema político, ¿no? Yo puedo ser nueva en la política, pero sí que hemos estado en espacios en donde se han evaluado estos Claro, términos. pero debe ser, como le decía, todas las candidaturas a la viceprefectura. No sé si se han Sí, dado cuenta ustedes, los oyentes, que a veces me doy cuenta que no se dan cuenta, que miren ustedes, todas son, como si hay una uniformidad. Todas bonitas, inteligentes, se nota, todas jóvenes. Bueno, los prefectos se caben, todos feitos, todos siempre tiene que haber las antípodas, ¿no? Así es la vida, así es la vida, hay que mejorar esto, hay que mejorar. Y, pero por algo más la han de haber escogido, ¿no? O sea, aparte de la belleza, aparte de la juventud, debe haber alguna experiencia, alguna trayectoria política, o al menos en actividades sociales, alguna cosa. muchas gracias, doctor. Sí, pues le comento que yo había estado anteriormente ya en el programa en otro tipo de contexto. Sí, sí. Nosotros habíamos hablado con usted justamente y con Claudia Villamagua sobre lo que era el tema de cultura propositiva. ¿Se acuerda que veníamos haciendo esta serie de impulsos a través de nuestro colectivo con el fin de que la ciudadanía, en este caso de los candidatos a elecciones sectoriales, sepan qué propuestas podríamos estar presentando? Pues le comento que en uno de esos candidatos, en este caso el candidato de la Revolución Ciudadana, acogió esta propuesta que habíamos presentado y nos dio el voto de confianza para llevarla y transmitirla a través de la viceprefectura. Entonces es por esto la razón de ser también que, bueno, en el momento por qué yo me encuentro aquí, aparte también de por todas las cuestiones que he brindado con respecto a la planificación esta que se hizo anualmente, ¿no? De lo que tenemos de la presentación de las candidaturas. Los candidatos a la prefectura andan pescando, viendo dónde están mujeres bonitas, jóvenes, inteligentes. Esta me puede acompañar, ¿no? Y algunos pegan centro, ¿no? Está bien, está bien. Es una forma de conquistarlos, pero las conocen a través de lo que hablan en los medios, cómo se presentan, y está bien. Me parece interesante. Muy bien, ahora sí, háblenos de la viceprefectura, o sea, ¿qué sabe usted de la viceprefectura? ¿Qué función cumple? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué han hecho las viceprefectas y qué está por hacer? Pues le comento, doctor, nosotros sabemos bien cómo se encuentra delimitado en este caso el COTAD y respecto a las funciones que cumple cada uno, ¿no? De los que forma parte de estas elecciones sectoriales. Sabemos que el rol del prefecto es el que le encarga ciertas funciones a la viceprefectura. Sin embargo, nosotros hemos querido llegar más allá y asumir un compromiso, en este caso con Max, que nosotros podamos tener dentro de nuestras funciones directas desde viceprefectura lo que es turismo, cultura, acción social y el buen gobierno. Por supuesto, todo esto también enmarcado con un tema muy importante, un tema que se encuentra a lo mejor en boga, pero que ya ha existido antes, que es la cooperación internacional. Ya, o sea, son espacios que se pueden hacer, no sé si grandes cosas, pero muchas cosas. Muchas cosas y grandes cosas también. Recordemos que gran parte del el turismo, la cultura que tiene nuestra provincia necesita ser visibilizado, necesitamos sacarlo adelante. A través de eso también sale mucho de lo que es economía, ¿no? La economía, la dinamización de esta economía, y son sectores que necesitan ayuda de parte de prefectura. Claro, agotemos ese tema para meternos a un tema más político. Porque esto es un tema como técnico, ¿no? O sea, Sí, ¿qué hay que hacer? Hay sectores que están visibilizados para intervenir desde la viceprefectura. Visibilizados para intervenir desde la viceprefectura. O sea, usted dice, por ejemplo, yo le he puesto el ojo a esto. Aquí quisiera yo profundizar mi trabajo. Le comprendo. Más bien, en el momento en que nosotros firmamos el compromiso como colectivo,
habíamos presentado las propuestas para estos temas sociales. Entonces, sí, de cierta manera presiento que nosotros nos hemos enmarcado en el campo que nos correspondía debido a los estudios anteriores que yo había realizado. Entonces, es aquí como sale esta idea de que la viceprefectura se encargue de estas funciones para que la persona que tiene la capacidad de hacerlo y la capacidad de resaltarlas lo pueda hacer. Ya, no sé si puede dilatar más los temas, si desea, no tengo inconveniente. Muy bien. Claro, porque deben haber algunos. ¿Qué, por ejemplo? Por eso le decía, si puede segmentar algo. Claro que sí. Se refiere, por ejemplo, al tema turismo. ¿Qué vamos a trabajar en el tema turismo? Nosotros tenemos, bueno, también tenemos el tema del buen gobierno que nos interesa muchísimo. Sin embargo, lo que planeamos trabajar en el tema turismo, y habíamos visto que la viceprefectura que la prefectura en este caso no lo había tenido, era la agenda cultural provincial. Habíamos enmarcado una agenda cultural provincial, una agenda cultural que llegue a toda la provincia. Habíamos hablado también del tema de la digitalización de este tipo de actos, hacer una digitalización de la agenda, que la gente sepa cuándo se van a dar los actos, en dónde se van a dar los actos. Planeábamos también tener una página web en donde se encuentren cada una de los cantones, en este caso, con el fin de que las personas puedan entrar en dicha página y puedan saber a qué lugares turísticos podrían asistir con esta. Entonces, pero también quiero que sepa que esto es una cuestión conjunta con todos los GATS, ¿no? Con todos los cantones. Sin ellos no sería posible llevar a cabo todas estas cuestiones que nosotros queremos hacer. Entonces, la vinculación, la cooperación entre ellos es importante. Claro, no, hay que articular acciones, hay que llevarse bien con todos los gobiernos autónomos, hay que presionar también, porque tomará en cuenta que hay una cosa muy fácil. O sea, todo dice, hay que apoyarlos. No, hay que presionar también para que den lo que más puedan, ¿no? Y de hecho lo pueden, pero hay comodidad en la parroquia, hay comodidad en el cantón. Y no solo salimos a Loja nada más. Vamos a Loja y vamos a pedir. Entonces, la Junta de Beneficencia es Loja, tienen que entender ellos que la catedral que hay aquí se va a dejar limosna, se va a dar aquí se va a dar, no es a la inversa, a una misa, señor obispo, pero ahí tienen que dejar, aquí debería ser venir a articular acciones, porque la costumbre es, voy a pedir que se me dé esto, entonces cuando piden tanto, le llaman gestión. Verá, oídmelo bien. Piden tanto que en verdad les terminan dando. Y a eso ellos le llaman gestión, a esa actitud pedigüeña, fácil. Le llaman gestión. Dice, qué buena gestión. Entonces les dan tanto que con sus propios recursos terminan haciendo obras suntuarias, innecesarias, fastuosas. ¿Se da cuenta cómo es el despilfarro? Yo le puedo poner 1000 ejemplos, cómo funciona lo que le acabo de decir. Por eso hay que ser serios en la política, hay que ser muy serios en la política. ¿Por qué? Porque en la política es el manejo de la cosa pública. Bueno, acotando a eso también le podría decir que es muy necesario que los GATS, en este caso cantonales, también sepan hacer lo que es la autogestión y que eso es lo que planificamos hacer nosotros desde prefectura. Sabemos que los presupuestos son cortos, es cierto, sabemos el presupuesto que recibe prefectura que es inferior y no sirve más que para lo que había hablado usted en algún momento de vialidad o producción tal vez dentro de la prefectura. Sin embargo, hacer estas gestiones, estas autogestiones que puede hacer la prefectura por otro lado, creo que ayudarían muchísimo con ese presupuesto que recibe anualmente. Entonces, ese es el caso que nosotros queremos participar con las relaciones internacionales y en este caso con la cooperación internacional. Sabemos que de esa cooperación internacional se puede sacar presupuesto. Se puede sacar presupuesto para obras, se puede sacar presupuesto más que nada para la acción social que queremos realizar, para temas de turismo, para temas de cultura. Las agencias de cooperación existen, las agencias de cooperación están para eso y nosotros pensamos acudir a ellas y pedir lo que necesitamos cuando lo necesitemos.
Pero ahí viene un pequeño detalle. Yo sé que ahora usted es precandidata todavía. Así es. Toma en cuenta que cuando las dignidades, como viceprefectura hablemos, empiezan a despuntar, probablemente también les van cerrando el paso. O sea, también todos esos problemas tienen que afrontar. Y no sé si es como y no me vayan a decir, cuidadito, ahí sí vamos a tener cuidadito, que es porque somos mujeres. Yo le voy a poner ejemplos de viceprefectos que tuvieron que renunciar porque no tenían espacio. Para que vea usted. Obviamente, si le pregunto, no creo que dé. No va a dar con viceprefectos que tuvo que renunciar porque no le daban espacio. Porque ellos están escuchando, las feministas dicen, es que son mujeres, por eso no les dan espacio. No es así. Hay un celo per se en estas dignidades. ¿Sí la identifica usted eso o no? No es que no lo haya identificado, pero sí creo que la mujer tiene un desafío muy importante en la política. Eso sí le puedo comentar. Pienso que los desafíos que nosotros tenemos en la política, bueno, el mismo código de la democracia, ¿no? Exige que el 30% sean mujeres, y desde ahí creo que ya existe un celo desde estas personas que piensan que, claro, se puede abarcar toda una elección sectorial solo con varones, y saber que tienen que meter el 30% de mujeres en sus listas, porque así lo determina el código de la democracia, puede dar espacio para este tipo de altercados, ¿no? María Cecilia, que le digo una cosa, que aquí entre nos nada más. Si les dieran el 80%, no habrían elecciones. ¿Sabe por qué? Usted lo sabe bien. Las mujeres las tienen que suplicar, mendigar para que participen en las elecciones. Entonces han sido muy responsables en dar 30% y obligatorio. Porque mientras más les den, menos participan. Cuando la verdad es que no debería haber, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ya me la pregunté, ¿usted cuánto cree que debería haber? Ni uno solo. Ni un 1%. ¿Por qué? Porque ya no es democracia, pues debería ser libre. Debería ser que todo el mundo ve, el que quiere ser candidato, que sea candidato de LGBTI, RGG, GG, el que sea, que es hombre, que es mujer, que es morenito, que es suco, que lo que sea ahora, que sea académico o no, que participen. Pero aquí en este país es a la fuerza que les meten a las mujeres, el 30%, y no pueden cumplir con esos requisitos. Eso le iba a comentar, y aún así se puede cumplir con el requisito de llegar al 30%, e incluso también se tiene que cumplir una cuota joven. Pero ¿cuál es el punto, doctor? Es cierto lo que usted dice con respecto a la participación democrática, ¿no? Todos son libres de participar, todos son los libres de participar, pero esta cuota se pone con el fin de que esas minorías, en este caso que no han tenido acceso más bien a estas elecciones, a estos curules, claro, lo hagan. Se llama de una fuerza de hacer como de llegar a la fuerza a dicho curul. No lo veo de esa manera, veo como que el Estado incentivara esta participación. Es cierto que hay el contra de que algunos ni siquiera lo cumplen, no se puede cumplir en algunos partidos ese requisito, por eso mismo tienen problemas de inscripción, porque no hay la candidata mujer joven con un cierto límite de edad. Sin embargo, pienso que vamos avanzando y pienso que en algún momento ya no será necesario que esté dentro del Código de la Democracia que se exija que el 30% sea mujeres y de cierto porcentaje sea jóvenes, sino que ya llegaremos al punto de tener una igualdad y una equidad en la que todos vayamos de la misma manera sin tener ese porcentaje. Exactamente. Pero por lo pronto tenemos que tenerlo para asegurar nuestra participación, doctor, porque si fuera lo contrario, créame que nosotras, ahora que somos en la mayoría viceprefecturas, no estaríamos sentadas aquí. Exactamente. Muy bien. O sea, siempre hay una posibilidad, ¿no? Un atractivo, un estímulo, ¿no? Ese está en la ley. Bueno, ¿y por qué escogió usted la Revolución Ciudadana? ¿Militaba antes en la Revolución Ciudadana? No, le comento, yo soy invitada de la Revolución Ciudadana, no soy militante de la Revolución Ciudadana, sin embargo, siendo coherente, por supuesto, sí que guardo cierto afín político al proyecto político que ha venido manteniendo alrededor del tiempo la Revolución Ciudadana. Cuando habla afín el proyecto, ¿está hablando del expresidente Correa o...? Del proyecto, cómo se llevó en el plan social.
sí, tendríamos que decirlo, del expresidente Correa. No me considero correísta porque para mí el correísmo no es una ideología, sí es una corriente política que abarca que atrae a muchas personas, ¿no? De acuerdo a lo que fue también su plan de trabajo, pero más allá de eso, yo me considero y creo firmemente en que todos estos derechos, en todas estas cuestiones sociales deberían ser respetadas y deberíamos darle la validez que les corresponde. ¿Qué puede ser un proyecto social, por ejemplo? Un proyecto social que está destinado directamente a las personas, ¿no? Lo que nosotros pensamos hacer desde lo que es la viceprefectura. Estos proyectos sociales tienen ciertos enfoques que ya lo dicta la Constitución, enfoques de género, por ejemplo, los enfoques intergeneracionales, los enfoques hablando del tema en pueblos y nacionalidades, los enfoques en discapacidades y el enfoque de movilidad humana. No, yo le preguntaba si este sector social fue más reconocido en ese gobierno. A eso le pregunto, si eso fue lo que le estimuló a usted, le ha motivado involucrarse con la organización política Revolución Ciudadana. Bueno, lo que me llama la atención, por supuesto, es el plan político que se maneja, ¿no? Ahora, si usted me habla de en anteriores gobiernos, si hubo o no hubo estos temas sociales. No, es que la pregunta, María Cecilia, es porque yo le dije, ¿cómo se involucró con esto? ¿Qué le trae? Entonces usted dijo, no, me gustó el proyecto social, programas sociales que se han desarrollado. Por eso le pregunto, ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, el gobierno de Rafael Correa tenía el programa también de las Manuelas, ¿no? Lo que correspondía, nació del gobierno del 2007, ¿no? Acompañado de ya sabemos quién. Sí, el mejor gobierno de la historia, Lenin Moreno. Hermosísimo. Que lo desarrolló. Entonces, no tenemos duda de ello. Sin embargo, pienso que lo que se instauró dentro del gobierno en el gobierno pasado, en el gobierno de Rafael Correa, sí fue lo suficientemente bueno como para decir y como para recalcar que el Ecuador era un país de oportunidades. Lo digo porque yo he vivido en el extranjero, es más, yo soy abogada de profesión, he realizado mis estudios de 4º nivel en el extranjero. Estuve trabajando 2 años en el extranjero, trabajaba con personas migrantes en el extranjero, en la atención migrante, y yo podía ver y yo podía percibir cómo realmente tenía esas personas migrantes con respecto a lo que estaba haciendo el gobierno de aquel entonces, ¿no? Para no irnos… Sí, dígame. Lo que estaba haciendo en el Ecuador que les impedía volver. Digamos, ¿Cómo? No, es que uno tiene que… Imagínense usted que trabajó con ellos, uno dice, ¿cómo sería? ¿No? Porque aquí he criticado yo a veces, digo, ¿cómo un migrante puede apoyar esto si no les dieron oportunidad para volver al Ecuador? Porque se quejan de que el feriado bancario, el gobierno del feriado bancario de Magua hizo que la gente se vaya. Muy bien, no hay problema. Entonces ya estamos nosotros acá con una economía de bonanza, entonces van a regresar, vamos a repatriar a esa gente. Y resulta que la gente no se repatria, la gente no vuelve, la gente no regresa, porque las condiciones siguen siendo igual o peores. Entonces, hablamos de años 2010, 2014, ¿no? Puede ser 2017. Donde estaba la riqueza en el Ecuador, los Emiratos Árabes nos tenían envidia. Decían, estos nos ganaron, son más ricos. Decían, ¿por qué estos sí tienen plata? Justo en esa época, justo en ese periodo que usted habla. Mire, de lo que yo le puedo informar, existen 2 caras de la moneda siempre. Habrá el migrante que desee regresar y habrá el migrante que no quiera regresar, sea por lo que fuere, sea por la condición que se le ponga, sea por la condición que no se le ponga. Me acuerdo yo en ese tiempo que Cancillería trabajaba un programa que era el retorno del migrante, ¿no? Que se le daba ciertas facilidades al migrante para regresar al Ecuador con enseres, sin pagar cierto tipo de impuestos. El Ecuador ya ha sido reconocido como un país que estaba en crecimiento, eso ayudaba también a que España de cierta forma colabore también con este retorno, y también como eran ciudadanos de doble nacionalidad, tenemos que decirlo así, porque también eran españoles, tenían la oportunidad de regresar nuevamente a ese país. Habían las condicionantes de que tenía que quedarse 5 años en el país, por lo menos para devengar pues todo lo que también se gastó, le estaba en traer cosas, y luego podría hacer retorno como le correspondería como cualquier español. Yo desde mi punto de vista vi esto como algo bueno, como que el Ecuador está surgiendo.
como que se puede volver a trabajar en el Ecuador, que no es lo mismo que he visto ahora en la ola migratoria que nos encontramos. Ya, claro, y solo un asunto, como usted estudiaba, trabajaba, digamos, usted hizo un estudio interesante de los migrantes, tal vez les hizo un seguimiento que a esas personas que se regresaban al Ecuador encontraban condiciones favorables de vida, o la vida daban por regresarse a España, porque aquí no encontraron formas de vida digna. Vida digna, yo creo que había. Había algunas personas, sí, teníamos nosotros una cartera de seguimiento con respecto a estos casos. Algunas personas optaban por regresarse, es verdad, pero ya más por el tema familiar, porque se quedaba la pareja, porque se quedaba el hijo en España, entonces tenían más esa necesidad de regresar por el tema familiar. Claro. Hubo muchos otros que sí se establecieron en Ecuador, que sí pudieron formar sus negocios. En ese tiempo recuerdo que había también lo que era capacitaciones para que puedan encontrar laboralmente un trabajo, ¿no? Entonces, de cierta manera, es cierto, todos los lados pueden tener una cuestión buena como una cuestión mala. Sin embargo, pienso que lo que se hizo en esa época con respecto a lo que se está haciendo ahora es totalmente diferente. ¿Qué se está haciendo ahora? Con respecto al tema de la migración, tenemos un montón de migrantes y de migrantes de familias ecuatorianas que salen nuevamente a buscar mejores estilos de vida en otros países. Y no solo ya viene a inmiscuir en qué tipo de país, que sabemos que es el país del norte, sino todo el trayecto que estas personas realizan para llegar ahí. ¿Usted está hablando del Ecuador o de Venezuela? De Ecuador y de Venezuela. De Ya. tanto de los dos países hay una migración. Por supuesto, nosotros tenemos una migración también que viene de Venezuela y que intenta llegar al cono sur, en este caso que es Argentina o Chile. Somos un país de paso de cierta forma, pero también tenemos el otro parte que somos un país exportador de migrantes. Claro, son situaciones interesantes. A ver, hay una persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días. A ver, interesante, me voy a identificar, soy José Daniel Rengel, fui inmigrante, y para contextualizar lo que dice su invitada, la abogada, habla que trabajó con los migrantes, incluso que hubo un contacto directo, pero no era así. Y le comento, yo fui inmigrante, yo volví aquí, y cuando estaba en aquello que dice su invitada, había en aquel entonces la CENAMI, la Secretaría Nacional del Migrante. ¿Qué hacían? Fueron a gastarse el dinero de todos los ecuatorianos. Nunca nos ayudaron. Yo lo digo en caso personal. Yo volví, me radiqué aquí, pero cuando quisimos volver, era un trámite imposible de cumplir. Entonces, ¿qué hizo mucha gente? Los que vinieron, muchos de ellos se volvieron. Yo no me volví, pero muchos de ellos se volvieron. ¿Por qué? ¿Y qué ofreció Correa? Cuando yo fui inmigrante, incluso tuve la ocasión de saludar allá con él, y me dijo, eso nunca me voy a olvidar, ¿qué haces vos aquí cuando podrías aportar mucho al Ecuador? Cuando vine aquí, ¿qué hicieron? Usted lo sabe, compañero Fred. ¿Cómo nos persiguieron? ¿Por qué? Porque tenemos otra forma de ver las cosas, otras formas de incluso no tolerar la corrupción, el engaño, la demagogia. Y eso a nosotros nos ha costado muchísimo, y por eso mucha gente se regresó. La CENAMI, todas estas organizaciones que hubieron, fue burocracia únicamente para cumplir con componentes, nada más. Entonces, no ha habido ese retorno, y por eso usted dice, muchos de nuestros compatriotas que han regresado, porque aquí no nos dieron ninguna oportunidad. Hay mucha gente que ha venido con conocimiento, no ha habido apoyo. El gobierno de Correa, y lo digo por mí personalmente, nos persiguieron. ¿Por qué? Porque teníamos una forma de decir las cosas. Entonces, eso, quienes hemos vivido, quienes hemos sufrido toda esta situación, lo conocemos. Entonces, no se puede venir a topar ese tema. Sí, molesta, duele que digan que en aquel entonces todo era de maravillas. No era así. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, testimonio de un migrante, ¿no? Así es, no, son criterios que se respetan, y por supuesto tiene que haber habido algún tipo de cuestión que no tuvo el debido seguimiento, no tuvo la debida intervención, ¿no? Entonces sí, criterio muy respetable. No era tan color de rosa el asunto, no. Siempre ha sido bastante difícil. Bastante difícil. Y ahora entonces se proponen, bueno, eso dice usted que fue lo mejor que vio, y por eso le atrajo ser militante de
Revolución Ciudadana. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, no, no, lo mejor que vivió, bueno, pienso que fue una de las cuestiones que tuvo el Estado por hacer. ¿Alguna otra cosa? Usted dice que me traiga de lo que hace... Sí, o sea, ¿por qué participa en esta Yo creo que más que organización? nada es porque se asemeja a la ideología que yo llevo. Yo tengo una ideología clara con respecto a lo que quiero con los derechos sociales, a las políticas públicas que uno quiere hacer con respecto a esto, y más que nada tengo que tratar el tema también que es mi campo en la cooperación internacional. Entonces sé que de ese lado se pueden llegar a muchos objetivos sociales. ¿Qué se consigue en la cooperación internacional? Bueno, la cooperación internacional es una cooperación que se hace con una vinculación con un organismo internacional o con una agencia internacional, ¿no? Entonces, es cierto que bueno, en el Estado se ha trabajado con este tipo de cooperaciones, pero existen agencias de cooperación que nos ayudan con ciertos proyectos que nosotros podemos presentar con el fin de que nos den los recursos para realizarlo. Entonces, pienso que esa es una de las formas en las que se puede lograr que la participación, incluso ciudadana y la participación social, se dé a cabo, María se lleve Cecilia, a cabo. Solo que los tiempos cambian, ¿no? Así es. Así funciona la humanidad, así ha evolucionado, así ha involucionado, ha decrecido, sube y baja. Si se da cuenta, reconoce que los europeos posiblemente están en peores condiciones que nosotros este rato, ¿no? O sea, ¿la cooperación internacional por lo regular viene de Europa o no? La cooperación internacional por lo regular viene de Europa. Por lo regular viene de y Europa. de parte norte, ¿no? De Estados Unidos, México, Canadá. Claro, los gringos igual, son fantoches, nos mandan plata cuando nosotros vamos a enviarles dinero de aquí a los gringos. Nosotros tenemos minería, tenemos camarón, tenemos todo, ellos están organizando ya su inflación, ya no pueden más también. Entonces, se habla así, nosotros tenemos que salir por nuestros propios fueros. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, honorable doctor Aponte y a la señora panelista que está interviniendo en esta mañana. Desgraciadamente, pues al pasar en este ya no conoce la historia de nuestro país en el gobierno de Rafael Correa. ¿Sí sabe usted lo que quiere decir Revolución Ciudadana? En una noche de copas en Guayaquil se reunieron y Revolución quiere decir Rafael y Ciudadana Correa. Entonces se les asomó la Virgen y el marketing hizo Revolución Ciudadana para confundir al pueblo, porque ellos de izquierda no tienen absolutamente nada. Ellos son igual que Lazo, son de la derecha. Gracias. Dígalo usted, interviene para que usted razone. Le sigo diciendo lo mismo, es un criterio que hay que respetar. Nosotros no manejamos la línea de derecha, creo que eso nos queda claro. Sabemos que estábamos mejor en otro tipo de gobiernos y es el criterio de cada una de las personas, eso es lo que yo le puedo acotar. Ya llegar a términos de qué es derecha, qué es izquierda, qué se hace en la derecha, qué se hace en la izquierda, creo que ya corresponde a un tema mucho más profundo. Claro, le leo un par de mensajes. Claro que sí. A ver, dice buenos días, dice mi estimado, dice, es una vergüenza escuchar a estos correístas prófugos y siguen incrustados en el gobierno de Lazo, nunca más la corrupción. Tendrán en cuenta que es como un tema recurrente, ¿no? De todas maneras, yo la noto exageradamente respetuosa, democrática hasta más no poder, pero hablar de Lazo es exactamente como hablar de Correa. Todos los funcionarios públicos son correístas, las políticas son de Correa, la Asamblea la maneja Correa, la Corte la maneja Correa, ministros, o sea, son de Correa. La gente se pregunta, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿dónde está el gobierno de Lazo? Nadie sabe, en verdad. Ahora nadie sabe. Entonces, Lazo, porque es banquero, es de derecha. ¿Será así? Dice otro mensaje, se nota clarito que la dama, mire, por ejemplo, es fuerte este término, pero si quiere se lo leo luego eso me preocupa cuando, ayúdenme con términos más frescos, además cuando se trata de una mujer, ¿no? 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante, última llamada. Buenos días, Luis Inge le saluda. Me apena muchísimo que
que la gente no aproveche la oportunidad de tener a una persona tan talentosa como es María Cecilia, y aprovechar para plantearle, para escuchar la propuesta de trabajo que tienen junto al candidato a prefecto, y más bien caigan en lo bajo de insultar, de enviar mensajes bastante... Pero si todavía no los he leído, pero si todavía no he dicho nada, ni una sola palabra, ¿por qué usted se anticipa a calificarlos, amigos? ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué siempre leyó un mensaje en el que dijo que da vergüenza escuchar a los correístas? O sea, perdone, pero eso es un criterio, hombre. Ella lo ha aceptado. Yo no se vaya de la línea, no se vaya, créame, lo gastamos un par de minutos. Pero ¿por qué esa intolerancia? Pero ¿por qué más bien hace falta? Si lo dice eso, ¿dónde está el problema? Que lo pueda resolver, es una mujer inteligente, que no necesita siquiera que usted la defienda. Fíjese. La tendencia de tal vez suya o de su público es que no aprovechan la oportunidad para sacar el jugo a la situación, a una entrevista, sino que más bien la intención es, como quien dice, denigrar una tendencia política y no ir más allá de la discriminación, tal vez, si está bien utilizado el término, y aprovechar la oportunidad para que la entrevista se desarrolle. ¿Cómo cree usted que podría ser? A ver, de una lección, enseñe. Aquí yo estoy para aprender. Por favor. Qué bueno que esté para aprender. Todos los días. Todos aprendemos de todos. Yo también aprendo mucho de las cosas que suceden en las entrevistas que se hace cuando se trata específicamente de las personas de tendencia correísta. Pero bueno, mire... Pero bueno, dejémoslo ahí porque el tiempo se va. Hay esa tendencia. Es un problema que no lo hemos podido superar. Aquí discrepamos con todo el mundo. Pero tan pronto hay una situación como esta de algún candidato correísta, sale un candidato correísta a la victimización. Que usted no lo va a aceptar nunca, no lo va a tolerar nunca, porque usted es una mujer inteligente, como dije, no necesita que nadie la... Con ellos, para que la entrevista sea inteligente, sea justa, tenemos que movernos aquí con pinzas. Pero así, pisar en huevos, porque si no ya viene la elección. Debe ser duro eso. Y en parte a mí no me afecta porque estoy acostumbrado a esto, ¿no? A mí no me afecta. Y no vamos a pasar más llamadas porque vamos a despedirnos. Fíjese que entramos hablando de los temas más importantes. Y nos fuimos a los temas políticos. Y porque es lógico. Claro que sí. Porque esta es una entrevista eminentemente política, pues. Así es. Porque es lógico, pues. Entonces, señor, quiere que hablemos, a ver, ¿dónde la viceprefecta va a entregar funditas de caramelos? No, eso sí que no. Fíjese usted. Que preguntémosle, ¿usted ya tiene preparadas las fundas de caramelos para ir a entregar? Que, a ver, ¿va a regalar mandiles a las mujeres del mercado, alguna cosa? ¿Y eso quiere el ciudadano? No, tenemos que extraer de todo para saber, se llama escudriñar. Pero hay gente así como el ciudadano que habló, pobrecito, que él se cree inteligente, vasto en su inteligencia, y entonces dice, yo voy a conducir la entrevista y los voy a minar a esto, No, hombre, quédese callado mejor cuando no pueda enseñar más. Hay que saber conocer sus límites. Bueno, Cecilia, a mí en cambio me ha encantado conversar con usted. Es verdad, era la segunda vez, una vez hablamos, ya vino con Claudia. Con Claudia. Por cierto, trabaja con nosotros, bueno, y me ella encantó, es ¿se acuerda que le dije que cultural? Claro, y me encantó. Ella ha estado con nosotros dentro de este proyecto también. Y me encantó, y les felicité al aire público, y le sigo felicitando a usted. Y me parece decir, lo que no se deje es, por ejemplo, aborregar así, ¿no? Seducir así, fanatizar así. El fanatismo es la negación de la inteligencia, del razonamiento. El ciudadano, por ejemplo, nunca jamás en su vida será inteligente. ¿Por qué? Porque él ya está obnubilado en su mente, tiene una mente obtusa, obcecada, imposible que jamás en la vida penetre en algo inteligente en él, porque el fanatismo lo ciega. En cambio, usted en su juventud, en su inteligencia, en su formación, estoy seguro que tiene, pero para muchísimo, ¿no? Muchísimas y que le vaya muy bien. Ya vino el prefecto también a verla, porque hay que ser inteligente para conquistar a una mujer inteligente. Bueno, recordarle, si me permite, doctor, que el día de hoy se conmemoraba el Día del Cáncer de Mama,
que la prevención es importante, la sí. atención primaria también es importante, es un cáncer que mata a muchas mujeres alrededor sobre todo de 1 año, y las recomendaciones que tiene la OPS con respecto a esto son muy claras. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por su tiempo, seguro que nos volveremos a ver. Estoy seguro, ¿en qué lugar? En cualquier lugar. Me volveré a invitar. Pero por supuesto, la abogada María Cecilia Aguirre, precandidata a la viceprefectura por Revolución Ciudadana.